Bienvenidos a Civilizaciones Olvidadas, la historia que el tiempo enterró. Observen este mapa que fue encontrado en circunstancias que aún hoy despiertan debate entre coleccionistas e historiadores. Todos hemos oído hablar de la leyenda de la Atlántida, esa civilización perdida que Platón describió con tanto detalle hace más de 2000 años. Pero este no es un mapa cualquiera. Es un mapa que representa la mítica tierra de la Atlántida, ya sea de atlantes o gigantes, y coincide con todas las características descritas por el filósofo griego. Los anillos concéntricos, los canales, la disposición de la ciudad central, la extensión de la isla, incluso la ubicación más allá de las columnas de Hércules. La Atlántida nos espera y este mapa sugiere que quizás no sea tan mítica, muestra exactamente dónde está. Lo demás en este mapa, como las líneas del mundo actual, es preciso. Es un mapa bien elaborado, creado a finales del siglo XIX, y sin embargo muestra la Atlántida y muchas otras cosas sorprendentes, afirmando que existió hace aproximadamente 1.000.000 de años. 1.000.000 de años. Es posible que una civilización tan antigua haya dejado registros que alguien pudo cartografiar siglos después. Se adquirieron los originales y si parece haber emoción es porque la hay. Hay una pasión por los mapas antiguos, por esos documentos que no solo muestran geografía, sino que contienen visiones del mundo de quienes los crearon. Y no es solo un mapa, sino cuatro. Cuatro mapas que juntos pretenden explicar nada menos que algunos de los mayores misterios de la civilización humana. Cómo civilizaciones antiguas, separadas por océanos y sin comunicación entre sí, inventaron estructuras sorprendentemente similares al otro lado del mundo. Pirámides en Egipto y en México, sistemas de escritura que comparten símbolos, calendarios astronómicos que coinciden en sus ciclos, tecnologías de construcción que parecen haber surgido de la misma fuente. Es una historia sobre el nacimiento de la civilización y la difusión de la tecnología, sobre cómo el conocimiento pudo haber viajado de un continente a otro mucho antes de lo que la historia oficial reconoce. Se quiere contar la historia de estos mapas, que afirman que la Atlántida es real y que podemos aprender algo de ella. También se piensa que estos mapas nos enseñan algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra necesidad de encontrar orígenes comunes, sobre la fascinación que sentimos por las civilizaciones perdidas y los conocimientos olvidados. Son básicamente mapas del tesoro que indican la ubicación de la Atlántida y forman parte de un libro que defiende la realidad de la Atlántida, con una historia y explicación detalladas. Así que contemos la historia de estos mapas, que es la historia de la Atlántida, pero también es la historia de cómo los seres humanos hemos buscado respuestas en los lugares más insospechados. Todo comienza con Platón. Platón fue un pensador que vivió en Atenas hace 2400 años, en una época de enorme efervescencia intelectual. Tuvo ideas muy sólidas sobre justicia, educación, gobierno, ciencia y otros temas que influyeron profundamente en el desarrollo de la sociedad occidental. Un hombre influyente y creíble, cuyos diálogos filosóficos siguen siendo estudiados en universidades de todo el mundo. Y en uno de sus textos, específicamente en los diálogos Timeo y Critias, describe una tierra llamada Atlántida. Dijo que era una utopía ubicada, citando textualmente, más allá de las columnas de Hércules, es decir, en algún lugar del océano Atlántico, más allá del estrecho de Gibraltar. Según Platón, la ciudad fue construida como una serie de círculos concéntricos, alternando tierra y agua, con un complejo sistema de canales y muros hechos de metales exóticos como el oricalco, un metal misterioso que algunos han especulado podría ser una aleación de cobre y oro. Estaba llena de tecnología e ingeniería avanzadas, con un palacio enorme decorado con marfil, oro y plata, y estatuas colosales adornando la ciudad. Platón dice que la Atlántida tenía un ejército y una marina avanzados que gobernaban una enorme civilización insular, con influencia que se extendía hasta partes de Europa y África. La descripción es tan vívida, tan detallada, que durante siglos muchos lectores la tomaron como un relato histórico genuino, no como una alegoría. Antes de continuar, hay que dejar claro que la mayoría de los historiadores creen que Platón no describía un lugar literal. En su mente, la Atlántida era una parábola, una lección sobre sociedades utópicas, la soberbia humana y la decadencia, no algo real. Era una herramienta narrativa para explorar ideas filosóficas sobre el poder, la moral y el destino de las civilizaciones. Pero la idea de una civilización avanzada en medio del Atlántico no desapareció, perduró durante siglos, sobre todo cuando los europeos comenzaron a explorar el mundo en serio a partir del siglo XV.
En el siglo XVI, los exploradores descubrían nuevas tierras a un ritmo vertiginoso: América, las islas del Pacífico, las costas de África y Asia. Muchos esperaban secretamente tropezar con una civilización perdida como la Atlántida de Platón, donde encontrarían recursos preciosos, tecnología avanzada y quizás las respuestas a los grandes misterios de la humanidad. ¿Acaso no era razonable pensar que, si Platón había escrito sobre una isla al otro lado del Atlántico, los exploradores que cruzaban ese océano podrían encontrarla? Sin embargo, la idea de la Atlántida no cobró fuerza de manera seria hasta un par de siglos después, con la llegada de la ciencia moderna y el auge de la arqueología. La ciencia no fue inventada por los europeos en el siglo XVIII, pero Europa atravesaba una revolución científica donde más personas experimentaban con instrumentos y metodologías que enseñaban sobre la realidad de maneras nuevas y sistemáticas. Se estaba desplazando la vieja explicación de que Dios era responsable de todo y se recopilaban pruebas empíricas que explicaban el mundo de maneras cada vez más precisas. Como parte de esta ciencia, los exploradores europeos tropezaban con ciudades perdidas que hasta entonces se creían míticas: Troya, Machu Picchu, Angkor Wat, Persépolis. Si estas ciudades supuestamente míticas resultaban reales y los científicos las encontraban, ¿qué más podría haber? Quizás la Atlántida de Platón también estaba esperando ser descubierta. Así que en el siglo XIX la ciencia estaba en auge y la Atlántida volvía a estar de moda. A mediados del siglo XIX no existía el concepto de que la civilización humana hubiera existido durante decenas de miles de años. La mayoría aún usaba la Biblia como fuente principal sobre el pasado humano, por lo que se pensaba que la Tierra era relativamente joven, quizás solo 6.000 años. Pero los descubrimientos geológicos y arqueológicos estaban empezando a desafiar esa cronología. La gente abordaba la idea de la Atlántida con un enfoque más científico y surgían varias teorías. Por ejemplo, se aprendía que los continentes no son fijos, sino que flotan y chocan entre sí a lo largo de millones de años, lo que explicaba por qué se encontraban fósiles coincidentes a ambos lados del océano Atlántico. Lo mismo ocurría con las culturas humanas. Egipcios y mayas habían creado pirámides sin poder comunicarse entre sí. Sus arcos arquitectónicos, sistemas de escritura, calendarios y prácticas culturales eran sorprendentemente similares. ¿Cómo explicarlo sin una conexión directa? Y aquí cobró fuerza la idea de una sola civilización madre, una cultura original de la que surgió todo ese conocimiento, quizás ubicada en un continente perdido entre el viejo y el nuevo mundo, una especie de puente cultural que había sido tragado por el océano. Podría ser la Atlántida de Platón. En Europa y América se empezó a pensar en la Atlántida desde una perspectiva científica, produciendo libros, conferencias, estudios académicos, gráficos y, por supuesto, mapas. Esto nos lleva directamente a los mapas que han obsesionado a coleccionistas e investigadores durante décadas. Se compraron los originales porque no se pudo resistir la tentación de tener en las manos algo que podría ser una ventana a un pasado perdido. Pidamos una breve secuencia que muestre lo hermosos que son estos mapas, por favor. Observen los detalles, la caligrafía, los colores, las anotaciones marginales. Hay algo hipnótico en ellos, una calidad artesanal que los hace parecer auténticos documentos de una era olvidada. Gracias. Aquí la historia se vuelve un poco más extraña y finalmente mostremos lo que estos mapas representan. También aquí las cosas se oscurecen un poco, porque el contexto en el que fueron creados es tan fascinante como controvertido. Estos mapas fueron creados por un banquero escocés convertido en cartógrafo aficionado y antropólogo a finales del siglo XIX y principios del XX. Un hombre culto, sin duda, pero también un producto de su tiempo. Hay que entender algo de esa época. Sí se producía una revolución científica, sí la ciencia estaba de moda y revolucionaba la forma de ver el mundo, pero al mismo tiempo ocurría otra revolución, una espiritual. La gente abandonaba las viejas formas de pensar sobre Dios y la religión organizada, pero aún estaba en un punto intermedio incómodo. Quería abrazar la ciencia, pero conservaba rezagos del pensamiento religioso y esotérico. Esto llevó a una mezcla peculiar. Se hacían afirmaciones sobre la realidad con pruebas empíricas superficiales y se llenaban los vacíos conectando puntos con evidencias obtenidas mediante contacto con espíritus, visiones, poderes psíquicos o canalizaciones.
El espiritismo, la teosofía, el ocultismo florecían en los salones de las clases altas. Estas habilidades clarividentes supuestamente potenciaban la capacidad científica de quienes las poseían, lo cual, por supuesto, no era realmente ciencia, sino una pseudociencia que buscaba legitimidad en la autoridad del método científico. Estamos a finales del siglo XIX, no se sabía tanto como hoy, no se tenían las mismas herramientas arqueológicas ni los métodos de datación que tenemos ahora, y esto hacía de la Atlántida el blanco perfecto para ese tipo de pensamiento especulativo. Era un lienzo en blanco donde proyectar fantasías, utopías y teorías sin temor a ser refutado por falta de evidencia. Y fue ese pensamiento, esa mezcla de ciencia incipiente y espiritualismo desbordado, el que produjo estos mapas. El banquero escocés, cuyo nombre merece ser recordado, utilizó como fuentes no solo textos antiguos y descubrimientos arqueológicos, sino también lo que él llamaba visiones clarividentes y comunicaciones con entidades superiores. Según su relato, pudo acceder a los registros acásicos, una supuesta memoria cósmica donde todo el conocimiento del universo está almacenado. Vamos a descifrarlos, a entender qué es lo que realmente muestran y por qué siguen fascinando a tantos. Muy rápido se hará una para agradecer al patrocinador de hoy, Tank Joe y Cogni, patrocinadores de este contenido periodístico. Antes de continuar con la historia de los mapas y la Atlántida, quiero tomarme un momento para hablar de algo que nos afecta a todos en la era digital. Hubo un tiempo en que las llamadas automáticas y los correos basura eran abrumadores y molestos, pero eso ya no ocurre en gran parte gracias a Cogni. ¿Qué es exactamente Cogni? Es un servicio que se encarga de proteger tu privacidad en línea de una manera que antes era impensable. Lo que se hace es darle permiso a Cogni para que, en nombre del usuario, intente eliminar su información de las listas de corredores de datos que compran y venden datos personales para comercializarlos, ponerlos en listas de búsqueda de personas o venderlos a compañías de seguros que podrían subir las primas al conocer el historial de navegación, tus hábitos de compra, tu estado de salud o incluso tu orientación política. Es bastante agresivo y rápido. Pocos saben que tienen derecho a ser eliminados de esas listas, pero hacerlo por cuenta propia es un proceso engorroso que puede llevar horas y horas, además de requerir un seguimiento constante. Cogni ha creado un servicio que lo hace automáticamente y permite ver el progreso mediante un panel de control que muestra cuántas listas se han eliminado, cuántas solicitudes de eliminación se han enviado y cuántas están pendientes. Es muy satisfactorio ver cómo el número de corredores de datos se reduce semana a semana, dando una sensación de control sobre algo que antes parecía imposible. Cogni también ofrece protección contra suplantación de identidad en caso de que ocurra un robo de datos, y tienen asistencia telefónica con agentes reales para resolver cualquier problema que pueda surgir. Es un servicio excelente que brinda tranquilidad en un mundo donde la información personal es cada vez más valiosa y vulnerable. Se recomienda probarlo sin riesgo con una garantía de devolución de dinero de 60 días. El enlace está en la descripción del video para que puedas explorar por ti mismo todo lo que ofrece. Continuando con nuestra historia, estos mapas sostienen que la Atlántida existió y que podemos aprender de ella, pero también hay una historia más amplia sobre cómo la humanidad ha buscado respuestas en mitos y pseudociencia, a veces mezclando observaciones reales con especulaciones que desafían la lógica. ¿Por qué seguimos fascinados por la Atlántida? ¿Qué nos dice esa fascinación sobre nuestra propia necesidad de encontrar un pasado glorioso, una civilización perfecta que perdimos? Quizás los mapas no nos hablan tanto de la Atlántida como de nosotros mismos, de nuestros sueños, nuestros miedos y nuestra inagotable capacidad para imaginar mundos perdidos. Los mapas del banquero escocés son un testimonio de esa capacidad, un espejo donde se reflejan las obsesiones de una época que en muchos sentidos no es tan diferente de la nuestra. Al final, la pregunta no es si la Atlántida existió o no, sino por qué necesitamos creer que existió. Y esos mapas, con sus líneas precisas y sus colores desvaídos, nos invitan a seguir preguntándonos, a seguir explorando, a seguir soñando con lo que pudo haber sido y quizás, en algún rincón olvidado del mundo, todavía espera ser descubierto. Y si crees que esta historia es increíble, espera a ver lo que descubrieron en la próxima historia, porque lo que los arqueólogos encontraron allí es todavía más inexplicable. Ese es el próximo video.
Dale like, suscríbete y activa la campana. Gracias por vernos, nos vemos en la próxima civilización.